Bueno, vamos a entrar de lleno en esto porque hoy nos toca un análisis de una historia tremendamente dura. Hablamos de un hecho verdaderamente lamentable que sinceramente dejó al mundo del deporte completamente helado. La trágica y la verdad incomprensible muerte del ex lanzador de las Grandes Ligas, Pascual Cuta Pérez, con tan solo 55 años. Es uno de esos casos donde la inmensa gloria deportiva choca, de la forma más cruda posible, con la realidad. Fijaos, la noticia saltó de madrugada, un jueves, rompiendo por completo la tranquilidad. Los informes oficiales confirmaban lo impensable, un asalto fatal en su propia casa, en Don Gregorio, allí en la provincia de San Cristóbal. Empezamos por aquí, por los datos oficiales, para intentar dimensionar el golpe tan brutal que supuso esto para toda una nación, y por supuesto para los seguidores del béisbol. Pensadlo un segundo, un hombre en su propio hogar, el lugar que por definición debería ser el refugio más seguro que tenemos, convertido de repente en el escenario de un suceso tan sumamente trágico. Y bueno, al analizar lo que descubrió la Fiscalía, lo verdaderamente escalofriante es la absoluta frialdad de los hechos. Hay tres detalles clave. Primero, el lugar exacto, su comunidad de siempre, San Gregorio de Nigua. Segundo, y creo que aquí está la ironía más amarga de toda esta historia, el móvil del crimen. Resulta que fue un robo totalmente premeditado. Buscaban única y exclusivamente el dinero de la pensión mensual que recibía de la MLB. Es decir, le quitaron la vida por la pensión que se ganó con su sudor y su talento en el béisbol. Y el tercer punto, la causa. Un traumatismo por golpes contusos en la cabeza. Un final, sin rodeos, brutal, que contrasta de una forma salvaje con toda aquella alegría que él transmitía cada vez que subía al montículo. Claro, los datos policiales son fríos, pero el lado humano de esto es otra historia. Imaginaos el inmenso trauma. Fue su exmujer, Maricha Montero, quien se encontró con la terrible escena esa misma mañana de jueves. Es fundamental no perder esto de vista. Detrás de las actas y de los informes forenses hay personas reales, viviendo literalmente la peor pesadilla de sus vidas. Pascual no era simplemente el titular de un telediario. Era padre, era familia, una familia que esa mañana vio su vida rota en 1000 pedazos por culpa de la violencia. Ahora, para entender bien la magnitud de esta pérdida, tenemos que mirar un poco hacia atrás. 11. Ese es el número clave. Fueron nada menos que 11 las temporadas que Cuta Pérez pasó lanzando en la élite absoluta, en las Grandes Ligas. Y la verdad, pensar en esos años dorados en los mejores estadios del mundo y luego ver cómo terminó todo en su propia casa resulta absolutamente desolador. Mantenerse más de una década en ese nivel del béisbol no es cuestión de suerte, ¿eh? Eso requiere un talento fuera de lo común y una dedicación brutal. Una carrera que además fue de menos a más hasta rozar el cielo. Su camino en la MLB arrancó allá por 1980, debutando con los Piratas de Pittsburgh. A partir de ahí, su enorme talento le hizo vestir camisetas que son pura leyenda, los Bravos de Atlanta, los Expos de Montreal y, cómo no, los míticos Yankees de Nueva York. Vamos, un legado deportivo incuestionable. Pero claro, es justo aquí donde la historia se tuerce de una forma muy oscura, porque fue precisamente ese tremendo éxito y el estatus económico que logró con tantos años de carrera lo que acabó poniéndolo en el radar de la delincuencia. Hay un contraste aquí que, la verdad, hace que todo esto duela todavía más. Por una parte, Pascual era un ídolo, una figura queridísima y súper reconocida en su pueblo, además de ser padre de 5 hijos. Tenía unas raíces profundísimas en su comunidad. Pero por otra parte, y esto es clave, estaba pasando por un momento de tremenda vulnerabilidad física. En la época de este ataque lidiaba con problemas renales bastante severos. Así que fijaos en la situación. Tenemos al héroe local, al gigante del deporte, convertido en un hombre debilitado por la enfermedad, siendo atacado en la intimidad de su hogar. Es algo que subraya, sin duda, la absoluta cobardía de todo esto. Como os podéis imaginar, el golpe emocional de una tragedia así genera unas ondas expansivas que arrasan con todo. Y él no estaba solo, venía de una familia que lleva el béisbol en la sangre. De hecho, le sobreviven sus hermanos Mélido y Carlos Pérez, que también son expiloteros súper reconocidos. Pensar en la devastación que tienen que estar pasando es durísimo. Pasar de compartir esa pasión inmensa por el deporte desde pequeños a tener que despedir a tu hermano en estas circunstancias te obliga a pararte y reflexionar sobre cómo la violencia irrumpe sin pedir permiso y destroza familias enteras, sin importar quiénes sean o lo que hayan logrado. Y de todo lo que rodea este caso, hay una declaración que te deja totalmente helado. Su hermano menor, Mélido, que además resulta ser el alcalde de San Gregorio de Nigua, soltó una frase en medio de todo el dolor que lo resume perfectamente. Dijo, es horrible lo que está pasando en este país, porque ni en su casa uno está seguro. Y la verdad, sobran las palabras. Es un grito de dolor de un hermano que acaba de perder a su sangre, desde luego, pero también es el diagnóstico durísimo de un alcalde frente a una inseguridad desbordada, una situación donde el propio concepto de hogar ha perdido todo su sentido. Evidentemente, todo ese dolor viene mezclado con una indignación brutal. Su otro hermano, Carlos, fue súper claro al señalar la raíz de todo este absurdo.
Recalcó que la tragedia vino única y exclusivamente por las especulaciones de unos delincuentes sobre el pago de su pensión. O sea, la codicia humana llevada a su extremo más macabro. Arrebatar una vida a dejar a 5 hijos sin padre y a unos hermanos rotos, simplemente por avaricia, por suponer cuánto dinero estaba cobrando de Estados Unidos de forma totalmente legítima. Es ver la peor cara de la naturaleza humana ensañándose con alguien que ya estaba vulnerable. Para ir cerrando este análisis, los informes confirmaron que el sepelio quedó programado para el viernes, en su tierra, en San Gregorio de Nigua. Es como un retorno muy solemne, ¿no? El chaval que salió de su pueblo, que recorrió toda Norteamérica lanzando en estadios inmensos, volviendo a la tierra que le vio nacer para descansar para siempre. Precisamente esa misma comunidad que él eligió para vivir tranquilo y donde, de la forma más trágica posible, terminó encontrando la muerte. Así que, llegados a este punto, la pregunta que nos queda resonando en la cabeza es inevitable. ¿Cómo protegemos los legados y, sobre todo, las vidas de nuestras figuras históricas cuando ni siquiera sus propias casas son ya lugares seguros? Queda dolorosamente claro cómo una vida llena de triunfos, de esfuerzo y de tanto cariño de su gente se cortó de raíz por culpa de la ambición y la inseguridad. Es un caso que te deja un vacío inmenso y que nos obliga a plantearnos muchas cosas sobre el problema de la violencia en la sociedad. Un análisis complejo, sin duda, que dejamos aquí para la reflexión.